¿Cómo andan en casa? Bueno, mi nombre es Nicolás de Brasi, para los que no me conocen, sobrino de Vilma, que es la presidenta de Vecinos en Acción, Vilma de Brasi. Y este es un ciclo de charlas que realizamos vía Zoom, que antes lo hacíamos de manera, digamos, personal, ¿no? En algún evento, en teatros, bueno, distintos lugares que nos han prestado su espacio para poder hacerlo. Hoy, de manera obligada, lo tenemos que hacer a distancia y desde casa, gracias a herramientas que van apareciendo como Zoom. Tenemos el agrado de tener en el día de hoy una entrevista muy esperada, muy linda, que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con el arte, pero que también tiene que ver con la salud, porque es una persona que ha pasado por diferentes áreas, ha empezado su carrera como médico, como pediatra especialmente, y después se volcó a lo que fue el arte y el humor, ¿no? Hoy vamos a hablar mucho del humor y lo bien que hace en estos tiempos de pandemia y de cuarentena, porque es una herramienta fundamental para la sociedad y para seguir en el día a día con todo lo que implica. Vamos a empezar a presentarlo a él, como dije, médico pediatra, artista plástico y humorista gráfico, pero además reconocido por su obra maestra, si podemos decirlo entre todas las obras que desarrolló, que fue autor de La clínica del doctor Cureta. Yo no tuve la suerte de conocerlo, pero sí vi videos y bueno, pude tener acceso a material que ha quedado de la clínica del doctor Cureta. Hablo nada más y nada menos que de Jorge Meijide. Jorge, gracias por recibirnos, gracias por el espacio. ¿Cómo estás? Hola. ¿Sí? ¿Escuchás? Sí, sí. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Perfecto. Escucho bien, muy bien, Nicolás, muy bien. Muy bien, veo que hay muchos amigos, amigas, así que me siento como en casa. Y con ustedes Estás en dos casa. especialmente. Estoy en casa, sí. La verdad, Presento estamos todos también, en casa. antes de Estamos- empezar a charlar un poquito, Jorge, bueno, imagino que habrá preguntas también de la gente. Esta charla va a quedar grabada y, como siempre, la vamos a subir a nuestro canal de YouTube, Vecinos en Acción, nos pueden buscar ahí, están todos los videos de charlas anteriores también. Presento ahora a Vilma de Brasi, presidenta de Vecinos en Acción. Vilma, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto, Jorge, porque la verdad sabemos perfectamente quién sos y nosotros, unidos por una gran amistad, que nos a través de tu primera profesión, que fuiste el pediatra de mi hija Aldana, de la mayor. O sea que hace 40 años de amistad. Y eso implica conocernos y la verdad es un lujo tenerte como amigo. Sos una muy buena persona, una gran persona y un excelente profesional. No puedo decir más nada porque la verdad sos un encanto, un encanto. Así que muchas gracias y gracias a todos los asistentes que siempre nos acompañan. Un gusto tenerlos. Gracias. Gracias, Vilma. Bueno, Bueno, gracias a todos los que se suman desde casa, que nos acompañan siempre, charla tras charla. La verdad es un placer hacerlo para ustedes. Y lo primero que te quiero preguntar, Jorge, es cómo te trata la cuarentena, cómo te lleva este encierro a tu casa, un artista, digo, que tiene que estar en casa. ¿Es un espacio como para hacer introspección, para poder explorar nuevos territorios, nuevas disciplinas dentro del arte? ¿Cómo te encuentras esta cuarentena? bueno, creo que estamos, acá veo como si fuera un panal de abejas, estamos todos cada uno en su celdita en este Zoom. Sí, al principio, bueno, a todos nosotros los que somos artistas plásticos, quizá el encierro es lo mejor que nos puede pasar. Cuando empezamos con esto, dijimos, bueno, qué bueno porque tenemos todo el día nuestras obras. Pero bueno, pasa el tiempo y las cosas se van modificando, ¿no es cierto? O sea, ese tiempo en el cual vos disponés así en forma completa para tu trabajo, para pensar, para trabajar, para experimentar, después empieza a poner muy, muy denso, muy pesado, los días se van tornando en monótonos, todos los días lo mismo, y el trabajo a veces cuando uno elige la soledad está buena, pero cuando la soledad te viene por decreto, porque no te queda otra, porque no
te podés contagiar, es más complicado. De todas maneras, nosotros en nuestra profesión hemos perdido muchísimas cosas. Hemos perdido, desde el punto de vista laboral, bueno, la posibilidad de participar en muestras, en ferias, en bienales, la posibilidad de poder vender obra. Después, limitada el tema de la docencia. Yo soy docente, bueno, por suerte hago mis clases por WhatsApp, pero después estoy en el taller de litografía, hace meses que no podemos ir, porque somos muchos y se complica. Y entonces vamos perdiendo muchas cosas que nos enriquecen a diario, porque ir al taller no es solamente el trabajo, sino es el encuentro con amigos, con colegas, con los afectos. Y cuando vos empezás a darte cuenta que todas esas cosas te van faltando, también tu obra, en mi caso, empieza a mermar. Digamos, todo el alimento afectivo que implica, bueno, ni hablar de la familia, ¿no es cierto? Los hijos, los nietos que están lejos, en mi caso, dificultan el alimento cotidiano del afecto. Ahora, Entonces, se a dice, veces la Jorge, obra... se dice que el artista sufre en términos de éxito o de fracaso. ¿Esto es tan así? Digo, ¿cómo lo vivís ahora desde casa? ¿Te toca hacer una obra? ¿Lo sufrís o decís, bueno, es un espacio para, qué sé yo, encontrarme conmigo, poder ampliar mis técnicas, tener más tiempo para pensar en uno, qué sé yo, no sé? ¿Cómo lo vivís así? Sí, ya te digo, el trabajo, uno trabaja todo el tiempo que puede, siempre con el objetivo de en algún momento hacer algo, hacer una muestra o mandar a un concurso, por ejemplo. Pero la falta de horizontes también te va como achatando un poco, ¿no es cierto? O sea, vos hacés la obra, yo de hecho laburo todos los días, pero la falta de decir, bueno, tengo una muestra para fin de año, o tengo la posibilidad de viajar, llevar mi obra o mandar algún concurso o lo que fuera, ante todo eso que se nos ha cercenado, también, o sea, falta ese objetivo, además de hacer la obra está el destinatario de esa obra, que no está en este momento. El destinatario es el espectador, es eventualmente el que puede comprar la obra. Si bien yo participo en algunas plataformas, con muchos de los colegas que están acá, en plataformas así virtuales, ¿no es cierto?, de obra que se vende, que se promociona, pero tampoco es lo mismo como si fuera la posibilidad de exponerla en forma directa, donde vos Te recibís en falta el ese momento, feedback, claro, tenés recibís esa devolución. la devolución del público y de los colegas, ¿no es cierto? Todo eso, entonces nos tuvimos que reinventar y bueno, la tecnología nos permite participar de clases, dar clases, escuchar conferencias, pero bueno, nos hemos tenido que reinventar de una manera muy rotunda, ¿no es cierto?, con este tema. Jorge, ya que nos abriste las puertas de tu casa, me quiero meter en tu vida. Voy a empezar a preguntarte, porque hay mucha gente que también se lo debe estar preguntando, ¿cómo es que un pediatra que arranca su carrera en la medicina termina viviendo del dibujo o termina volcándose al humor? ¿Cómo arranca tu carrera? ¿Cómo fue esa decisión? Bueno, en realidad yo toda la vida dibujé, como todo lo que veo, las caras que veo acá, desde chicos hemos dibujado, nos hemos volcado al arte porque eso es algo visceral, eso se toma desde la niñez. El niño lo primero que hace es agarrar un crayón, un lápiz y hacer garabatos. Eso lo tenemos incorporado. Quizás en el momento de la definición de una carrera, yo quise dedicarme a la medicina justamente porque sentía que el arte era una cosa demasiado individualista. Yo necesitaba una profesión donde pudiera tener un intercambio directo con la gente. O sea, un intercambio donde el curar a través de la salud, podía ser algo muy importante, sobre todo a los chicos, ¿no? Yo me dediqué a la pediatría, eso Vilma lo sabe muy bien. Y entonces dije, bueno, el dibujo es algo muy individualista, el arte es algo individual, es algo para un regodeo personal, pero no tiene un sentido social. Entonces, bueno, me volqué a la profesión, ejercí, lo hice durante 14 años, pero en mí siguió el tema del arte, siempre siguió, lo mantuve, quizás los años de facultad
fueron años muy absorbentes que no pude trabajar en esto, pero yo apenas me recibí, empecé a ir a Estímulo de Bellas Artes, empecé a publicar en revistas de humor, y durante toda mi vida he dibujado, he hecho, me acuerdo en la secundaria teníamos un periódico donde hacíamos chistes a los profesores, inclusive estando en la Colimba, donde tuve la posibilidad de viajar en el portaaviones, hacíamos un periódico de viaje, digamos, donde yo hacía dibujos, jodas a los tripulantes, ese tipo de cosas, ¿no? Que O siempre sea, estuvo en de mi... chico tenías eso en la sangre, ¿no? Ibas al colegio y eras como el que hacía reír a todos, ¿no? Claro, exacto. Entonces, cuando hubo un momento, hubo una cosa que conté una vez. Yo vivía en Martínez en ese momento, estaba preparando un trabajo para el salón, un trabajo con tinta. Eran las 2 de la mañana, me llaman para atender a un chico que estaba con muchísima temperatura, entonces lo fui a atender, eran las 2 de la mañana. Y en el momento que yo estoy revisando al chico, le estoy palpando la panza al nene, veo que tengo los dedos todos llenos de tinta. Ah, Y fue como una señal, como una imagen de decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Para qué lado estoy yendo? O sea, esos dedos llenos de tinta eran una señal y yo ni me había dado cuenta porque tuve que salir volando, prácticamente pero venías de así pintar como algo, claro, estaba. y te tocó, mirá cómo se juntaron las dos carreras, ¿no? Claro, claro, estaba dibujando y me llamaron para ver un chiquito con muchísima temperatura. Y fui a verlo y vi esa imagen y fue muy fuerte verme esos dedos con tinta negra mientras yo palpaba al nene. Y ahí fue donde empecé a decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hago de mi vida? Y de a poquito fui dejando, primero dejé el hospital, después dejé algunas guardias. Era un trabajo muy absorbente. Qué bueno Y eso, hasta que Jorge. finalmente Nos regalaste una anécdota sin pedírtela y esas señales que a veces no todo el mundo tiene, ¿eh? Pasa la vida haciendo algo y dedicándose que a lo mejor no quiso hacer, pero bueno, se acostumbró y vos lo supiste identificar enseguida. Te quiero preguntar, ¿cómo en el día de hoy, ¿no? En la actualidad, en el mundo que vivimos, ¿cómo tiene que ser el humor? ¿Cómo analizas vos el humor que se hace hoy, si es posible, ¿no? Y por otro lado, ¿cómo analizás también a los humoristas actuales? Si te reís, si pensás que es un humor inteligente, sano. Mira, lamentablemente es un momento donde no hay revistas de humor. O sea, la revista sobre papel prácticamente está en extinción. Ya no hay revistas de humor. Prácticamente Barcelona, pero no es el estilo. O sea, ese tipo de revistas donde estaba el chiste, la historieta, la caricatura. Hubo una época de oro, ¿no es cierto? De los 70. Mm. La época de oro de la historieta arranca. Acá está Judith, que está mucho más capacitada que yo, la veo por ahí. La historieta argentina, el humor tiene una historia, pero riquísima, riquísima. Y siempre hubo de Pato Luzurri, Cotipo, Mengano, Chaupinela, Satiricón, humor. eh, Siempre, Hortensia, el humor cordobés. Siempre hubo revistas de humor. A partir del momento en que ya aparece la tecnología, las revistas empiezan a mermar. Ya es muy caro hacer una revista en papel. Es muy caro tener un espacio, salvo las grandes editoriales, ya mantener un espacio, un local con parece en un bar. Nos juntábamos en un bar y la gente mandaba el material por internet. O sea, todos esos costos que se han hecho muy altos impidieron la posibilidad de que se haga humor. Y bueno, es muy poco en este momento la posibilidad, salvo en los diarios, encontrás humor, pero muy a cuentagotas, ¿no? No hay esa. Como tampoco hay programas cómicos en la televisión. Algo debe estar ¿Y pasando. a qué lo No hay asociás, Jorge? programas Es un cómicos en la televisión. momento en que vivimos una crisis política, social, económica, porque en su momento también fue una época difícil cuando vos te lanzaste en la revista Humor. Digo, ¿a qué asociás que no haya hoy humoristas o no te identifiques con ninguno en particular actualmente? Mira, lo que pasa es que lamentablemente no, o sea, me decía un amigo que
yo te quiero ver en Suiza haciendo humor político, ahí sí que hay que remarla. En la Argentina el humor político es, pescás y pescás todo el día ideas, porque el humor político de la Argentina, hacer humor político es afano ya, porque todos los días tenés situaciones que te permiten hacer humor. Y bueno, la única posibilidad es Facebook. Algunos chicos jóvenes tienen sus espacios, sus revistas alternativas, sus blogs, pero no está esa posibilidad. Y sí, ya ¿Cómo te te digo, llevas con la las redes? realidad que... ¿Vos tenés ¿Cómo? Instagram, Facebook, algo? ¿Manejás las redes o no? ¿Le escapás a eso? No, no, en Facebook suelo poner, ahora con el coronavirus estuve publicando muchos chistes relacionados con la pandemia, la situación de la, digamos, viste cómo va avanzando el tema de la pandemia. Antes recibíamos videos de chicos tanos españoles que aplaudían en el balcón, que iban a hacer las compras. Ya eso dejó, ¿no? Ahora aparecen otras cosas, ¿no? Con la pandemia. Pero he publicado muchos en Facebook sobre cosas de la pandemia, muchísimos chistes con el virus, con las... soy muy defensor de los médicos, de la vulnerabilidad de los médicos, del abandono, de, la, de los bajísimos ingresos del sector salud, médicos, enfermeras, o sea, del estado de exposición que tiene. Y muchos de los chistes que yo hago, me gustaría ahora poder publicar Cureta, realmente me encantaría para poder bueno, mostrar la realidad, porque el personal médico y auxiliares están muy afectados con esto, muy afectados. Y generalmente Ya publico te voy chistes a relacionados con... preguntar, ya me quiero meter en la clínica, pero antes voy a nombrar algunos reconocimientos que tuviste a lo largo de tu carrera. Ganaste el Premio Nacional de Dibujo, por ejemplo. Bueno, la clínica del Dr. Cureta en Revista Humor, que has publicado del 80 al 99. Participaste también o fuiste parte de la película en 1987 con Gianni Lunadei, por ejemplo, y también escribiste el libro Pequeñas Historias de San Fernando, que fue premiado. ¿Qué representa, por ejemplo, para vos ganar el primer premio del Salón Nacional? ¿Qué te pasa por la cabeza en ese momento? Bueno, el Salón Nacional, bien lo sabemos los que estamos acá presentes, lo importante que es las artes plásticas argentinas, ¿no? Es el salón más importante que hay en el país, ¿no? Después Estamos viendo, del Salón perdón, Manuel vamos a ir Belgrano. viendo obras tuyas, ¿eh? Mientras hablamos vamos pasando Bueno, imágenes de obras tuyas. bueno, este cuadro es el ganador del primer premio del Salón Nacional del año 1980. Este cuadro se llama Mesías de Manicomio, es bolígrafo sobre papel, es una obra de 1 metro por 70. Y bueno, la presenté así, fue toda una sorpresa, imagínate la alegría, porque vos aspirás a poder a ser reconocido a través de estos concursos tan importantes, ¿no? Entonces, haber llegado a ganar el premio fue realmente algo interesante, importante, ¿no es cierto? Y ¿Cuánto te lleva, Jorge, por ejemplo, hacer una obra así? Que bueno, esta ganó el primer premio, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo antes lo pensás? O decís, no, la verdad que voy sobre la marcha, lo analizás antes, ves la técnica. ¿Cuánto tiempo te lleva algo así? bueno, este trabajo lleva meses porque el bolígrafo, ahora estoy trabajando con Rotring, que es una pluma, un estilógrafo, que tiene una graduación del 0,1 al 1,2 más o menos, y lleva mucho tiempo, porque por ejemplo hacer todos esos grisados, vos no podés ir a un grisado desde el grisado más bajo, digamos, ¿no? O sea, tenés que empezar, o sea, bajo quiere decir algo más oscuro. Entonces, para llegar al gris, por ejemplo, la mano del personaje o la cabeza, tenés que hacerlo gradualmente. Por ahí al negro, con el pelo, por ejemplo, el pelo del personaje que está de pie, lo haces en forma directa. Pero las nubes o la sábana, tenés que hacerlo en pasos, en capas. Porque si vos te pasás, ya no podés volver con el bolígrafo. Es algo que Pero no, esto lo no lo podés contás, no, corregir. pará, pues lo contás como si fuese que uno está haciendo un bizcochuelo. O sea, pintaste esto con bolígrafo. Esto es bolígrafo sobre papel. O sea, es un trabajo impresionante. Meses y Sí, meses sin boceto, o sea.
El bolígrafo es algo que en la facultad, por ejemplo, que los apuntes, en esa época teníamos maestros como de Roberti, que fue eh, candidato a premio Nobel por biología, era uno de los grandes profesores de esa época. Y los apuntes había que anotar con... Por eso el médico tiene letra fea, porque está acostumbrado a anotar en la facultad a los piques. Entonces se te va haciendo la letra fea sin pensarlo. Y Dame entonces otra, a en ver, un... Sofi, dame, vamos con otra obra. Vamos a ir Dale. viendo distintas que hiciste. Mirá, Banistas griegas. Bueno, esto es un trabajo más reciente, ya más... una vez una hija mía me dice, papi, antes dibujabas mejor vos que ahora. Porque uno con el tiempo va como haciendo más síntesis, se va despojando de cosas, ¿no es cierto? Entonces vas haciendo más línea, más Es pleno. fuerte, es la primera crítica más cercana, tuviste ahí. Sí, los hijos son implacables, ya más de uno acá lo debe saber. Es como el Son primer filtro, ¿no? los primeros Es, filtros que te dicen por dónde vas yendo. Y acá utilicé, es un papel chiquito, utilicé las minas de lápiz. ¿Ves? Cuando uno le saca punta al lápiz quedan como esos festones. Entonces yo guardo en una cajita y las pego y la utilicé como si fueran los pelos de estas bañistas, ¿no? Es perdón, un, que te pregunto, Jorge, ¿sos de escuchar música mientras haces dibujo? ¿Preferís estar solo, que nadie te hable? ¿Te encerrás? no, ¿Cómo? escucho música, mucha música. ¿Qué te gusta? ¿Qué Escucho escuchás, por muchísima música. ejemplo? Mirá, mi number one son los Beatles, pero escucho mucho rock, escucho rock nacional, rock internacional, todo. Beatles, Rolling, es, qué sé yo, Led Zeppelin, Electric Light Orchestra, Creedence, todo lo que se te puede ocurrir. Después escucho, bueno, cantantes como Serrat, Sabina, Silvio Rodríguez, Milanés, Muy o bien, sea, muy toda bien. esa música que alimentó toda una época nuestra, ¿no es Bueno, cierto? acá tenemos dos También, obras más. A ver, La bueno, vida. se llama Prestidigitador, es un trabajo eh, también bolígrafo sobre papel y color, tiene toques de color, tiene toques de lápiz de color. Y el segundo es un trabajo que se llama La vida. Este trabajo ganó una mención en el Salón Manuel Belgrano del año 79. En esos tiempos donde inconscientemente se nos pegaban cosas que pasaban en la dictadura, Ujú. entonces por ahí esa imagen tenía que ver con algo, una mente aprisionada por una mano que quería apropiarse de esa, que ni siquiera podía balbucear, así haciendo un análisis, ¿no? Y un poco le puse la vida porque era la vida de esos años, ¿no? Que Claro. teníamos en esos años. ¿Tenés Eso es algún bolígrafo de papel. artista que te inspire? No sé, Picasso, Van Gogh. ¿Tenés alguien que sea tu referente o no? ¿Preferís hacer un estilo propio? Y, y No, bueno, uno siempre, como decís, le afanás a alguno, como decía Fontana Rosa que le afanaba a Hugo Pratt, por ejemplo. Sí hay referentes, imagínate, acá en la Argentina, Carlos Alonso, Raúl Alonso, Spilimbergo, Alejandro Sirio, los grabadores del pueblo. Después a nivel internacional, bueno, el expresionismo alemán, George Gross, dibujantes impresionismo, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente en el expresionismo alemán, Gross, todos esos dibujantes que en la época de la guerra tenían todo un mensaje en cuanto a lo que estaba ocurriendo con la sociedad, ¿no es cierto? Y vamos muchos con otra. clásicos A ver, como, vamos con. ¿Tenemos más? ¿Hay más obras? Tenemos más, me parece. no sé. Mirá, por ejemplo, Paisaje Urbano, El Tren. Bueno, este es un trabajo en Rotring, de 1 metro por 70 también, que lo hice en los años 90 más o menos. No, sí, 90 y pico, casi el 2000. Es un trabajo que se llama Pasarela y bueno, hay como un desfile de personajes por una pasarela, incorporando elementos que a veces uno te dice, ¿por qué hay un tren ahí?
Y no lo sé por qué hay un tren. No es, a lo mejor necesitaba un elemento compositivo para acompañar eso, ¿no? Una diagonal, y se me ocurrió poner, claro, hay una diagonal que cruza. pero no hay algo consciente. O sea, yo empiezo, estos trabajos empiezo, por ejemplo, por el personajito este que tiene 4 patas, el de que parece como un diablito, y empiezo. Y después le pongo las nubes atrás, y después se me ocurre ponerle la pasarela y lo hago. Y van saliendo como en forma espontánea los dibujos. No hay un Pero es boceto. bueno lo que decís, porque hay muchos que ven obras de. Yo no soy crítico ni mucho menos, no entiendo demasiado, pero viste que siempre le tratan de buscar una explicación. ¿Y por qué hiciste tal cosa? ¿Y por qué aparece? No todo tiene que tener, como decís vos, un sentido. No, a veces en general, qué sé yo, por ejemplo, bueno, a mí me gusta, por ejemplo, los edificios como un elemento compositivo. Los pongo como líneas rectas que cortan un poco las horizontales, pero lo pongo en función de solventar la obra, no con otra intención. Sí, me gusta mucho el paisaje urbano, soy hombre de ciudad y trabajo mucho en la que es la sociedad, la gente, lo que es el apelotonamiento de la ciudad, la gente despersonalizada que anda por las calles, ¿no es cierto? Me gusta mucho trabajar, hago obras con muchos personajes juntos, muy como abigarrados, ¿viste? Como que pierden identidad ellos, ¿no? ¿Y tenés, Jorge, algún momento de inspiración? Por ahí estás durmiendo, son las 3 de la mañana y te levantaste con una idea que dije, che, pará, lo pinto ahora. Arranco, agarro ¿no? el lienzo y empiezo, qué sé yo. Sí, O sí. no, o Ahora esperás. menos. Pero no, me ha pasado, sí, me ha pasado muchas veces que tenés una idea y siempre tenés que tener a mano al lado algún lápiz, un papel como para agendar alguna idea, anotar alguna idea. Pero sí, sí, muchas veces se me he levantado a completar algo, una obsesión. A veces has soñado imágenes. Soñás una imagen y vas y la plasmás, o una idea para hacer un chiste, y por ahí vas y la anotás porque ya a la mañana te la olvidaste. Pero pasa, uno vive obsesionado con las imágenes, ¿no es cierto? Vivís obsesionado porque a veces como una carga, como una necesidad de que tenés que sacar a luz las ideas que tenés. Las tenés que sacar o las imágenes porque como decía Caballasca, te hirve la cabeza. Entonces tenés que Vamos sacarlas. con una más, a ver si hay una más. Y te voy a ir preguntando, porque acá, bueno, como me dijiste, lleva meses de trabajo. ¿Vos creés más en el, a ver, tenemos paisaje urbano, otra versión, ¿creés más en el resultado o disfrutás más del proceso mientras lo vas haciendo? Sí, sí, yo disfruto haciéndolo. Yo soy muy, digamos, así soy como muy franeleo del papel, ¿viste? Imagínate hacer un cielo con un Rotring 01, un cielo es una tarea titánica, ¿viste? Pero a mí me encanta, o sea, yo por ahí por mi forma de laburar, no puedo hacer un cielo negro y ya está de una. Me gusta llegar a ese con el franeleo sobre el papel, no sé si me explico. O Sí, sí. sea, disfruto mucho el hacerlo, el poner detalles, el poner elementos. El, me gusta Contanos, mucho, muchas veces. contanos acá, ¿Cómo? por ejemplo, ¿esto qué sería? El fin de la cuarentena, o sea, salen todos, están todos pegados. Buenísimo. Sí, este es un trabajo que lo hice en el 2005 lo hice. Este lo mostré en el Fondo Nacional de las Artes. Y ya la cuarentena estaba lejos, no pasaba por nuestra mente poder estar como estamos ahora. Y siempre fíjate que está el tema de la ciudad, los edificios, las El multitudes. ritmo, ¿no? De Eh, vida. Sí, empecé a incorporar mucho el humor gráfico en los trabajos. O sea, antes, viste, los primeros trabajos eran como más naturalistas, ahora se hacen más lineales, incorporo más el humor gráfico en las obras plásticas, digamos, ¿no? Y esa flecha, obviamente, era un elemento que si vos no está la flecha, el cuadro está vacío. Entonces puse la flecha como un elemento para componer también, ¿no es cierto? Este, y bueno, y allá empecé a incorporar color. Yo no soy pintor, soy dibujante. Siento el laburo desde la línea. Pero me divierto poniendo color, ¿viste? Algunos te subestiman y diciendo, va, vos dibujás, coloreás los dibujos, no sos pintor. Bueno, no importa, que digan lo que
pero lo hago, Tenemos me preguntas gusta. de la gente. Para porque me empiezan a preguntar. Yo ahora te quiero meter en otro tema que es importantísimo, que es la clínica del doctor Pureta. Pero una muy buena pregunta que nos llegó tiene que ver con si las ideas generan esas imágenes que estamos viendo o se presentan como irrumpiendo en la imaginación. No, vos, a mí, por ejemplo, yo siempre le digo a mis alumnos, le digo, bueno, copien la figura como la ven, pero después rompan la figura. Y yo me obsesiono por romper la figura, ¿no es cierto? O sea, sí, las ideas aparecen, qué sé yo, gente que, pero yo creo que aparecen en forma simultánea, la idea de las imágenes, ¿no? Porque vos tenés, por ejemplo, un personaje que va caminando con la boca, con la cabeza agacha, y después otro personaje que se cruza, pero van surgiendo en forma espontánea. Es raro que yo las planteé previamente. Aparecen como gestualmente, así en forma espontánea las imágenes, ¿no? No sé si aclara Sí, la sí, sí, pregunta. sí, sí. Volvamos, te quiero meter, mirá, veíamos la tapa de la revista, siempre los médicos siempre ahí los tenías como unos referentes, te ha tocado en ese ámbito. ¿Cómo fue graduarte de médico y escribir en la revista Humor en un tiempo muy delicado para el país? Hablo de nivel político. ¿Tuviste alguna presión de algún tipo? ¿Sufriste alguna presión? Bueno, juicios hemos tenido la revista, el que más laburaba en la revista Humor era el abogado, porque los juicios llegaban a montones, desde la época de los militares hasta después la época del menemismo, juicios que nos hizo durante el menemismo, que nos hizo María Julia, hubo una producción sobre María Julia que después nos comimos un flor de juicio. Yo particularmente tuve juicios, sí, juicios de, digamos, por injuria, ¿no? Por injuria y calumnias, porque imagínate que eran pasibles de que te hagan un juicio, ¿no? Bueno, eso era lo más liviano. Por suerte, nosotros en la revista no tuvimos que lamentar cuestiones de violencia en forma directa, pero hubo amenazas en la revista, había algunos, yo, Enrique Vázquez o y mismo Cassioli, a veces no iban a dormir a su casa, cambiaban de domicilio para evitar situaciones y a todos nos pasaba un poco. Creo que éramos jóvenes y a lo mejor la inconsciencia hacía que hiciéramos esta revista, ¿no? Quizás la juventud nos lanzaba, hacíamos cosas que eran, yo veo ahora chistes publicados en esa época y dije, la pucha, pero tuvimos presiones, sí, por supuesto, Qué presiones loco, y qué cíclico, eso que decías, qué cíclico este país será, porque uno ve la tapa de la revista Humor acá en el año 2013, viendo a un médico o un enfermero con un cartel que dice queremos aumento, qué aplicable al día de hoy, ¿no? Digo, ¿cómo podrías tranquilamente poner el año 2020 y pasa, ¿no? sí, bueno, siempre el sector salud fue, digamos, bueno, ponemos en la escala los jubilados, los maestros y los médicos como los sectores más vulnerables de la sociedad, ¿no es cierto? Los sectores porque, digamos, todo el personal de salud trabaja en base a vocación. Médicos, enfermeras, todo el personal auxiliar trabaja en las profesiones así paramédicas, todas trabajan en base a vocación. Y lo que da un profesional de la salud, un médico, una enfermera, es algo que es incalculable. Y digamos, si vemos los sueldos en este momento, un médico terapista gana entre 50 y 60 mil pesos. Cuando tiene que intubar un paciente y estás con la cara pegada al paciente para intubarlo, está ganando esa plata y no puede ganar otra plata porque está a full. Entonces siempre el sector médico fue el más, que es bueno, yo lo viví como siendo parte del ambiente, como algo muy, de mucha vulnerabilidad, ¿no? Y ahora se acrecentó por el peligro de contagios, ¿no? Sin Este, duda, sin duda. pero bueno, sí es aplicable permanentemente a esto, a ¿Tenés lo algún actual. elemento de la ciudad? Porque a lo mejor son los médicos, qué sé yo, por ahí es un semáforo, un tren, algún elemento de la ciudad característico que te interese por sobre otro. Así, estéticos decís. Sí, que elijas en los Sí, dibujos o que te llame mucho la atención.
Sí, bueno, primero los edificios, después hago muchos cables de luz. Los cables de luz, los semáforos, hago semáforos como que, eh, como si fueran, si tuvieran vida, ¿no? Los semáforos son elementos estéticos muy interesantes, estéticamente son objetos estéticos muy atractivos los semáforos. Y los utilizo como elementos también presentes en la ciudad, con semáforos móviles que se van moviendo, que van caminando, que interactúan con la gente. Uso mucho eso. Y bueno, los colectivos ni hablar. Uso mucho los colectivos, los autos, pero mucha presencia del colectivo argentino, ¿no? Meto en los cuadros. Me parece un elemento estético maravilloso un colectivo. Y después Los colectivos llenos de colectivos, sí. gente, siempre trabajando en lo cotidiano, ¿no? Bueno, y en eso de los colectivos y también en historias de la calle, porque has palpado también la calle con tu arte, ¿no? Y expresándote, escribiste también el libro que fue premiado, Pequeñas historias de San Fernando. ¿Qué te representó ese trabajo en tu carrera? Ese libro bueno, yo no soy escritor, soy bueno, un colado dentro de la literatura, pero lo hice porque yo tuve, como creo que todos nosotros, tuvimos una infancia muy, todas las infancias fueron, hay algunas que, bueno, no son tan buenas, lamentablemente, pero yo tuve una infancia de barrio muy interesante, viví en... ¡Pata! Bueno, el, el San Fernando antiguo estaba lleno de cosas ricas, donde el barrio era el patio de nuestra casa. Imagínate, salíamos a la vereda a jugar a la pelota, y cuando venían los reyes salíamos a mostrar los juguetes que nos habían traído, la noche la gente salía a tomar fresco en verano en la vereda, con una espiral, el vecino que ponía la tele en la ventana de la casa mirando afuera para que veamos Odol Pregunta, por ejemplo, ¿no? O sea, todas historias donde el barrio era nuestra segunda casa, el barrio era, qué sé yo, ¿viste? Y a las 5 nos llamaban a tomar la leche y escuchábamos a Tarzán por Radio Splendid. O sea, quise reflejar toda esa vida tan rica, el cine, los 3 cines que teníamos en San Fernando, el cine continuado de los jueves que íbamos a las 3 de la tarde y nos íbamos como a las 8 de la noche. Qué época, ¿eh? Qué gráfico, yo no lo viví, pero me imagino que acá hay gente que nos está viendo y escuchando y le traen memorias y recuerdos de esa época de barrio, ¿no? Claro, sí, sí, fue una infancia muy rica y bueno, todos los desfiles, los corsos, era una riqueza increíble lo que había en ese. Ahora, bueno, es otra cosa, pero en esa época los corsos de barrio, llegaba a carnaval y nos disfrazábamos todos, jugábamos al carnaval, se celebraba el barrio de una manera muy especial, ¿no es cierto? Y eso lo quise escribir en el libro y bueno, con fotos que conseguí, me entrevisté con mucha gente de la época, con comerciantes, me entrevisté con gente que había sido protagonista, el hijo del acomodador del cine. Hice una investigación muy grande de muchos personajes de San Fernando, que muchos ya no están, obviamente, ¿no? Pero a través de sus hijos y sus nietos los pude conectar. Así que bueno, fue una experiencia muy interesante. Y fuiste también partícipe de un proyecto muy interesante, porque tenés que ver también con lo que es el Museo del Juguete de San Isidro. ¿Cómo surge ese proyecto? ¿Cómo fue? Bueno, el Museo del Juguete, yo tenía, quería salir un poco de lo que era el lápiz y el papel o plano, ¿no? Entonces eh, tuve la obsesión de hacer juguetes en volumen, ¿no es cierto? Una escala 100 en 1, 1 en 100. Entonces, la mejor manera fue para aprender toda esa técnica fue ir al taller del Colón, de escenografía. Ahí aprendí a trabajar todos los materiales, el telgopor, arcilla, yeso, cartapesta, todo. Y entonces pude hacer primero una muestra con los útiles de la escuela, o sea, yo siempre me gusta sondear en esa historia, y después hice una muestra con los juguetes de mi época, el valero, el yo-yo, el trompo, las piedritas de la payana o el dinenti, las bolitas, y hice toda una muestra en Recoleta con esos objetos. Y después dije, ¿qué hago con todo esto? Y yo había estado en Stuttgart, en Nuremberg, en el Museo del Juguete, que hay un museo del juguete maravilloso.
Y entonces dije, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? Entonces lo fui a ver a Pose, a Gustavo Pose, con una carpeta con fotos, imágenes, y le llevé la propuesta de hacer el Museo del Juguete en San Isidro. Y me dice, bueno, está bueno, pero no hay un mango para hacerlo. Y bueno, te dejo la carpeta, le digo, y pensalo. Bueno, después de 10 años de estar buscando espacios y todo, logramos hacer el museo. Encontraron la carpeta y te llamó. Y dijo, Y stop. sí. Igual formamos la asociación de amigos antes de que se inaugurara el museo para empezar a juntar fondos. Hicimos una muestra de que muchos han participado, de yoyos intervenidos, valeros intervenidos, que muchos han participado de los que están acá, y juntamos fondos para empezar a sustentar los gastos del museo. Y en el 2011 se inauguró, que ahora está obviamente cerrado, pero es un espacio hermoso para ir con la familia, en la calle de la Madrid 197 en Pulón. Hay una página web donde está todo lo que es el museo, donde es muy emocionante porque te encontrás con, qué sé yo, depende de la edad que tengas, te encontrás con el Ludo, con el Costa Azul, con el Mecano, con la máquina Norita de coser, depende para las nenas o los nenes, todos los juguetes de nuestra infancia están ahí. Quiero Este, meterme ahora me encanta todo lo que nos contás, pero bueno, el tiempo nos apremia, tenemos más preguntas de la gente que nos siguen llegando. No sé si vamos a llegar a todo, pero bueno, hemos hablado bastante. Jorge, ¿cómo fue el empezar la clínica del doctor Cureta? ¿Cómo se te ocurrió? Y también contame cómo fue la experiencia de llevarla al cine, porque fue importante eso también, pasar a la pantalla grande. sí, claro. Bueno, la historieta, yo estaba laburando en humor, ¿no es cierto? Y tuve la fantasía de hacer una historieta médica, que yo ya no solamente la hacía así, sino, por ejemplo, la habitación del médico de guardia, en una época hacía una historieta donde le hacía jodas al director, y hacía como una historieta semanal, cada guardia mía hacía la historieta. Y dije, bueno, esto puede ser un comienzo. Entonces, estábamos una vez en tribunales con Casioli, porque nos había hecho un juicio la gorda Matosa, no sé si alguno la conoce, que era la jefa de la hinchada de Río, le habíamos hecho una joda y nos hizo juicio por injurias. Y estábamos con Casioli y con Seo en tribunales, y en uno de los descansos ahí en el pasillo le digo, mirá Andrés, tengo la idea de hacer un personaje así, así, así. Y me dice, bueno, le digo, me gustaría hacerlo con Seo, que estaba justamente ahí con nosotros, ¿no? Y bueno, me dice, bueno, entonces, dale, traela. Andrés nunca te decía que no. Siempre era un tipo que decía, dale, hacelo. Si le gustaba, iba. Y bueno, yo tuve la fantasía, digo, una historieta de salud, ¿a quién le va a importar? Pero quería sacarme el gusto de hacerla. Entonces le dije a Seo, le tiré más o menos las características de cada personaje, los médicos, la secretaria, la enfermera. Y Seo, con la maestría que tiene, enseguida, digamos, los primeros bocetos ya dieron para hacer la historieta. Fue algo así, rápido. Y bueno, la empezamos a hacer y bueno, y siguió, porque lo que pasa es que hablábamos de los temas de la salud, todos somos pacientes. Empezamos a hablar de las obras sociales, del costo de los medicamentos, y eso la gente lo fue, de alguna manera, lo fue incorporando, ¿viste? La historieta siguió por lo menos durante 20 años se publicó. En el año 86, digamos, Jorge Garayoa, que escribía en humor, que era guionista de cine, me dice, mira, me llamó Víctor Bo que quiere hacer la película, el doctor Cureta con la historieta. Y bueno, qué bueno, digo, que por un lado tenés la satisfacción de hacerla en cine, pero por otro lado, el celo de que te cambien las cosas, ¿viste? Porque vas al cine y te cambian todo. Un poco ese celo que tenía desde lo mío, ¿no? Entonces, bueno, encaramos las reuniones con Víctor Bo. Mi actor para ese rol era Ulises Dumont. Yo le había dicho a Víctor, le digo, mira, me gusta Ulises Dumont por el physique du rol, el tipo es bajito, la carita redonda. Me encantaba Ulises, pero no sé por qué, porque a la hora de las decisiones pesa el que pone la guita. Y ellos
lo habían elegido a Gasalla, pero Gasalla se había ido a Cuba a montar el Tropicana, una coreografía. Entonces lo eligieron a Gianni, que Gianni es la antítesis de Cureta en forma física, porque es tipo alto, flaco, pero después lo hizo tan bien Gianni, tan bien, que encaró la personalidad de Cureta con una maestría total, ¿no es cierto? Y bueno, qué sé yo estaba permanentemente en la filmación porque asesorando, viste, qué sé yo, detalles de que si tenés un tipo internado te tenés que poner una vía de suero, de muchísimas cosas como para un practicante, un médico joven no puede estar con la chaqueta planchada almidonada, tiene que estar arrugada, con el estetoscopio colgando. Y me acuerdo que me reuní con Gustavo Garzón, con Jean-Pierre Noer, que me dijeron, che, ¿cómo? Tipos re humildes, ¿viste? Y le digo, mirá, vos llenate el ambo de muestras gratis, baja lenguas en el bolsillo, arrugate el saco porque estás laburando. Y bueno, y así fue, mucho intercambio con los actores, con Gianni Lunadé hicimos una amistad, así que fue una experiencia, y lo vio un público que no, a veces medio tenía algunas disputas con Víctor Bo, porque Víctor Bo quería meter mucha cosa, viste, de mucho erotismo, y Cureta pasa por otro lado. Sí, ponía algunas chicas así, obviamente está bueno eso, pero digo, no, Víctor, la libido de Cureta pasa por la guita, por el poder, no pasa por otras cosas, ¿viste? Ahí teníamos algunas disputas. Ya que Pero, me decís, si tenemos que llevar, hacé de cuenta que agarramos al doctor Cureta y lo traemos a la Argentina 2020. Si es algo actual, ¿qué inventos te pensás que haría hoy en día? bueno, tendría ya una empresa montada, pero ya, Ya tiene la cura, ya la encontró la vacuna del coronavirus. por supuesto, tiene todo, ya todo envasado y comercializado. Ya Cureta preparó todo, o sea, ya se ocupó de la cloroquina, tiene la vacuna, tiene el alcohol más barato que el del Pastor Jiménez, o sea, ahí están, ¿ven? Tendría todo esto. El doctor Cureta hoy en día tendría alcohol en gel, por supuesto, el primero que lo hizo, kit para hisopado y PCR, la vacuna anticovid, clínica 5 estrellas, bueno, hay que chequear después todo, ¿no? Pero bueno, están todos mirá vos, hidroxicloroquina, Claro. le Sí, armaste. Cureta vio el negocio enseguida, o sea, no se le iba a escapar. O sea, él enseguida vio en la pandemia el gran negocio, ¿no? Y sigue así, sigue inventando cosas, ¿no? Porque está con la cloroquina, con otros medicamentos, también barbijos, ahora saca una línea de barbijos con su cara, ¿no? Y con los colores de acuerdo al día de la semana. Hay muchas especialidades que este hombre ha sabido aprovechar, ¿viste? O sea, hay tanto pícaro durante la pandemia, Cureta fue uno más, uno más, uno más. Jorge, tenemos saludos, bueno, nos quedan unos minutos para seguir charlando. Es un placer escucharte y agradecerte todo este espacio que nos brindás. La verdad bueno, estamos muy contentos con tenerte. Cariño grande, dicen desde Art Vilo a su expresidente. Y bueno, te voy a preguntar, Diana, gracias Diana. más en la actualidad, ¿cómo consideras que, digamos, la manera de preservar hoy la salud, que te dicen, bueno, distancia social, tapabocas, trata de quedarte en casa, ¿vos creés que es saludable la manera de cuidarnos la salud hoy en día o es algo más deshumanizante? ¿Cómo lo analizás? Yo creo que no sabemos, creo que nadie sabe mucho cómo se puede resolver. Hay, hay distintas formas de encarar esto, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, estaba escuchando que en Suecia, está bien que son menos que nosotros, emplearon un método donde decidieron, bueno, convivir con el virus. Convivamos, por supuesto, con distanciamiento, con las medidas correspondientes, barbijo, todo, y salgamos de una manera muy cuidadosa a, a tratar de ver cómo afrontamos esto, ¿no es cierto? Convivamos, algunos dicen, bueno, contagiémonos los más posibles, los menos vulnerables, y a ver qué pasa. Quizás más de uno de nosotros está contagiado y no lo sabe. Pero nosotros tenemos la cuarentena, que, bueno, una cuarentena que por un lado está bien, pero por otro lado la economía está siendo aniquilada. Entonces no sabemos bien
cuál es la metodología correcta, ¿no? Creo que la intencionalidad de cuidarnos es la más adecuada, pero por el momento no tenemos una certeza, creo que nadie la tiene por dónde está, porque fíjate que hay países en Europa que han vuelto a fase 1, a fase 2, países que estaban habiendo soltado mucho sus actividades y tuvieron que volver a fase 1. Es muy difícil, muy difícil. Sé que hay mucha gente la está pasando muy mal, ¿no? Gente que tuvo que cerrar sus negocios. Bueno, ni hablar la gente que falleció, ¿no? La gente que ha fallecido, que han perdido la vida, gente que ha perdido familiares. O sea, esto es una catástrofe realmente sin precedentes, ¿no? Porque es mundial. Yo creo que seguir cuidándonos, yo no me privo de ver a mis hijos y a mis nietos una vez por semana. Saco mi permiso, voy a Capital y los veo. Eso no me lo privo. Por supuesto, no los abrazo, no los beso, pero los veo y los escucho. Pero bueno, me cuido. Voy con la última y agradecerte nuevamente, Jorge, Jorge Mejide, bueno, médico pediatra, ya lo conocemos, artista plástico, humorista gráfico, el autor de La Clínica del Doctor Cureta. ¿Qué mensaje le das, Jorge, a la sociedad hoy en día si tenés que hacer catarsis y cómo nosotros podemos hacer catarsis en una situación así, desde el humor y el arte? ¿Qué mensaje le dejás a todos los que te estamos viendo y escuchando y todos los que te van a ver cuando esté subido a YouTube, ¿no? El video. Bueno, en este momento, bueno, el arte de vivir, ¿no? ¿Qué sé yo? El arte de vivir es un poco. Yo justamente hablaba con una amiga que está pasando un mal momento porque perdió a su marido y le digo, bueno, mirá, vos sos artista plástica, tenés afectos, yo creo que en estos momentos uno valora más ya no las posesiones, ¿viste? Las posesiones pasaron a un quinto plano. ¿Para qué carajo tener tantas cosas? ¿De qué te sirve ahora? De nada. Pero sí tener afectos y por suerte una actividad como la nuestra que nos permite expresarnos, crear, pintar, dibujar, grabar, esculpir. Eso es maravilloso, es un aliado fundamental de la creación. El que escribe, el que hace una obra por streaming, eso es maravilloso todo eso. Y refugiarse en los afectos, o sea, los amigos siguen estando ahí a través de la pantallita, pero siguen estando, ¿no? Tener eso, saber que el amigo lo tenés del otro lado, el que está. Y si te necesita, te va a escuchar, o vos lo vas a escuchar a él, o le vas a dar una palabra de aliento. Pero en este momento están los afectos en primer plano. Si tengas más o menos cosas, dalo. Lo importante es la riqueza de los amigos y la familia, sin duda. Y por suerte, poder laburar en lo que nos gusta. Y cuidarnos mucho y valorar a la gente que realmente importa en esta sociedad, ¿no? Los que nos dan lo mejor de ellos, ¿no? Valorar a esa gente. Y eso es lo más importante. Jorge, mirá qué oportuna tu batería, que se está quedando ahora sin batería y no nos falló en toda la charla. Agradecerte por esta charla divina que tuvimos. La verdad que hay entrevistas que hay que remar. No fue el caso tuyo porque sos un fenómeno y ha sido un placer escucharte. Gracias por todo. Tenemos una sorpresa para cerrar. Invito a todos que se queden porque vamos a pasar imágenes de lo que fue la clínica del Doctor Cureta para despedirnos. Esto ha sido todo de nuestra parte. Quédense. Vamos a compartir las imágenes. Me despido. Gracias a todos por participar. Gracias, Vilma de Brasi. Nos veremos en una próxima charla vía Zoom de Vecinos en Acción. Gracias a todos. Nos despedimos con estas imágenes del Doctor Cureta. Gracias, Jorge. Con letras amarillas. Le falta el audio, Nicolás. Hemos logrado el 79% para FAMI. ¿Y por qué no el 80? El 80 fue imposible. Atención. Mira, un litro. Grupo y factor. 0 RH negativo. ¿A plazo fijo? Sí, 7 días. Cuénteme un poquito. A ver. Siéntese. Bueno, doctor.
El medicamento que estamos por lanzar al mercado es un antiestrés de acción inmediata. Ah, ¿y cómo se llama? Nostresol compuesto. Es una droga de altísima efectividad, de amplia tolerancia. Ha sido probada con éxito en diversos países. Etiopía, Uganda, Puerto Rico, India. Como verás, un muestreo muy importante. Usted sabe muy bien, doctor, que la política de nuestro laboratorio, implementada por la Casa Central del gran país del norte, es muy concreta en estos casos. Estamos llegando a los directores de los centros médicos más importantes, especialmente seleccionados. Tal es su caso, doctor Pureta. El objetivo es, a través suyo, y teniendo en cuenta la enorme calidad de nuestro medicamento, normatizar su uso en este establecimiento. Mire, en la medida que el producto sea eficiente, lo vamos a recomendar como cualquier otro medicamento. Quiero recordarle, doctor Pureta, que nuestro laboratorio será ampliamente generoso, reconociendo el valor de su aporte científico, otorgándole una capacitación en la gran isla tropical del Pacífico. Perdón. Es decir, que el viaje de capacitación profesional estaría directamente ligado a la cantidad de aporte científico de Nostresol compuesto que yo recetaría desde aquí, desde la clínica. Exacto, doctor. 600 aportes mensuales. 600 aportes es mucho. Con esa cifra se podría también admitir la posibilidad de una capacitación profesional para mi esposa. Eso podríamos estudiarlo, doctor. Lo que yo quiero recordarle es que no es importante que los aportes científicos lleven su firma. Basta con que tengan el membrete del establecimiento. Con la cantidad de médicos que tengo, triplicaría a esos 600. Y al pasar los 1.800 aportes mensuales, podríamos hablar de una capacitación profesional en la gran montaña suiza. Insisto, 2 capacitaciones. Para 2 capacitaciones, tendríamos que hablar de 3.000 aportes mensuales. 2.200. 2.650. 2.300. 2.600. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Jorge Mejide. Bueno, gracias a todos por el encuentro, a Nicolás, a Vilma y a tantos amigos que veo acá. Todos.